Muy buenos días, alumnos de la maestría en Administración Educativa, del Centro de Investigación para la Administración Educativa. En esta ocasión les voy a mostrar el plan de clase de la asignatura Seminario de Investigación 1 para segundo semestre, impartida por su asesor, maestro Marcos Lara García, en el periodo febrero-marzo. Objetivos. Tenemos dos objetivos. El primero es determinar la importancia de los tipos de investigación. El segundo objetivo es conocer la importancia de la metodología en una investigación de tesis. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar? Las clasificamos en genéricas, que sería que el alumno desarrolle las competencias teórico-metodológicas y prácticas necesarias para llevar a cabo investigaciones en el campo de la educación. La segunda competencia sería diseñar y desarrollar un proyecto de investigación para la obtención del grado de maestría con una actitud propositiva hacia la innovación. Las competencias profesionales serían tres. La primera es revisar los fundamentos teórico-metodológicos que rigen el proceso de la investigación científica. La segunda es que los alumnos definan su postura epistemológica para abordar el objeto de investigación. Y por último, que el alumno elabore el protocolo de investigación en función de la postura epistemológica que asume cada estudiante en el posgrado. Ahora, las secuencias. Primero tenemos aquí que en la sesión virtual vamos a tener el 3 de febrero de este año. Vamos a ver los paradigmas de investigación educativa, que son tres: el empírico analítico, el simbólico interpretativo y aquí tenemos el sociocrítico o investigación-acción. De esos tres se verá lo más importante de estos puntos, que es empírico-analítico, sus fundamentos, sus intereses u objetivos cognitivos, su problema de investigación, la metodología que debe de llevar el paradigma positivista, su hipótesis o sus supuestos, su ontología, que es la naturaleza de la realidad, la relación sujeto-objeto, el propósito generalizado, la explicación, si es de causalidad, la axiología, que es el papel de los valores, y por último veremos las técnicas de investigación y los instrumentos de investigación, para después pasar a lo más importante para ustedes como investigadores en una maestría: la estructura de la tesis. Aquí nos tardaremos un tiempo explicando cuál es la estructura de acuerdo a lo que maneja el SINADE. Ahora, como ustedes ven, la primera actividad pues es lo que estamos haciendo ahorita, la socialización del módulo. ¿Qué es lo que van a hacer dentro de este módulo? Pues van, en el transcurso de la exposición de estos temas, el alumno va a desarrollar o a conocer y reflexionar acerca de la metodología de su proyecto de tesis.
pero al término de la clase virtual, el alumno diseñará un mapa conceptual donde determinará las diferencias de los paradigmas positivista, simbólico interpretativo y sociocrítico en la investigación educativa. Debe de tener sus siguientes características ese mapa conceptual que ahorita les vamos a mostrar su rúbrica de ubicación, su rúbrica de calificación. Para posteriormente el alumno participe en un foro denominado "En tu opinión, ¿cuál es el paradigma que utilizarás en tu proyecto de tesis y por qué?". Aquí también vamos a dar la rúbrica de este foro. ¿Cuál es la calificación para estas dos actividades? Pues el mapa conceptual es un 60%, de acuerdo a la rúbrica que ahorita vamos a mostrar. El foro es un 30% y la entrega en tiempo y forma un 10%. Todo en plataforma SINADE. Ahorita vamos a mostrarles, la bibliografía que ustedes pueden consultar. Está el documento indicativo para tesis, donde viene toda la estructura del plan de clases. También les recomiendo el libro de Sampieri, Metodología de la Investigación, para que ustedes puedan consultar cada una de las fases de los paradigmas. Y por último está también el libro de Supo, Cómo empezar una tesis. Vámonos entonces a lo que es la rúbrica para evaluarles el mapa conceptual. Dice, a continuación se presenta la rúbrica para valorar los mapas conceptuales de la asignatura del Seminario de Investigación 1. La participación es individual, ante lo cual se pretende evaluar la participación de cada mapa enviado bajo los siguientes criterios. Dentro de cada criterio aparecen los niveles de desempeño según el tipo de evidencia generada. Esto representa la valoración cuantitativa del 60%. Abajo nos muestran las cualitativas. Entonces, primer criterio, el concepto principal. Ustedes saben que un mapa conceptual debe llevar un concepto principal. Segundo criterio, los conceptos subordinados. Y por último, están la creatividad para el diseño de ese mapa conceptual y la jerarquización que ustedes le vayan a dar a ese mapa conceptual. Entonces, aquí están los criterios, como ustedes los pueden ver, de acuerdo a lo que se pide en esta rúbrica. Por ejemplo, el concepto principal. Si el concepto principal es adecuado y pertinente con el tema, tendrá el 15% que se está manejando en esta rúbrica. Pues vamos ahora a lo que es la rúbrica de la participación en el foro de discusión. Dice, a continuación se presenta la rúbrica para valorar la participación en foro de discusión de la asignatura aquí sería la asignatura de investigación, de seminario de investigación de investigación 1,
La participación en los foros es individual, ante lo cual se pretende evaluar la participación de cada uno de los integrantes del grupo bajo los siguientes criterios. Dentro de cada criterio aparecen los niveles de desempeño según el tipo de evidencia generada. Y igualmente tenemos que debe de llevar el foro contenido del tema, la relevancia de sus participaciones, 20%, la construcción del conocimiento grupal, el debate que ustedes den de sus aportaciones, y igualmente dentro de sus aportaciones la capacidad de retroalimentación, un 20%, y el número de participaciones que se están pidiendo de acuerdo al grupo que tenemos, que es de 12 integrantes. Por lo tanto, aquí está cómo se les va a evaluar esta asignatura o esta clase, perdón, virtual. Que tengan un buen día y continuamos con esta clase virtual. Bueno, empezamos con los tipos de investigación. Como ya se comentó en el plan de acción, vamos a ver los diferentes tipos de investigación. En este caso tenemos aquí lo que son los paradigmas de la investigación. Están divididos en positivista, interpretativo simbólico y sociocrítico. Empezaremos a dar una breve explicación del positivista. Por el tiempo ya no vamos a alcanzar a ver lo que es el paradigma interpretativo simbólico y el sociocrítico. Paradigma positivista. Este modelo de investigación ha sido dominante en el ámbito educativo desde el siglo XIX. La educación adopta los principios y métodos de investigación de las ciencias físicas y naturales, aplicándolos a su propio objeto de estudio. Considera que solo los datos observables pueden ser objeto de conocimiento a través de métodos centrados en el análisis estadístico. Está ligado al concepto de empirismo y busca una explicación causal y mecanicista de los fenómenos de la realidad. Esto es, en resumen, lo que fundamenta el paradigma positivista. Asimismo, este paradigma dominante en algunas comunidades científicas es también denominado cuantitativo, a veces empírico-analítico, otras veces racionalista, científico-naturalista y científico-tecnológico. Algunos de sus rasgos característicos son de que defiende que la realidad es única y uniforme, con independencia de quien la estudie, y está gobernada por leyes naturales. Busca la explicación causal, funcional y mecanicista de los fenómenos de la realidad. Esto es, por qué suceden, cómo suceden y cómo funcionan. ¿Quién pretende hacer el conocimiento sistemático, comprobable y medible desde la observación, la medición y el tratamiento estadístico? Se caracteriza por el nomismo metodológico. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay un método que pueda definirse como científico, y desde este se da explicación sobre los distintos tipos de fenómenos que se dan en la realidad. Todos los hechos sociales se analizan desde el mismo método. El método que se utiliza en el hipotético deductivo, el método que se utiliza es el hipotético deductivo, desde el cual se pretende hacer generalizaciones de los resultados obtenidos
con una muestra de la realidad. Se centra en la búsqueda de resultados eficaces basándose en la utilización de las matemáticas como el modelo ideal metodológico. La realidad se reduce a fórmulas y números. Presenta un interés tecnológico e instrumental, situándose del lado del utilitarismo y el pragmatismo. El conocimiento debe ser siempre útil y aplicable. Dentro del enfoque cuantitativo, nos dice que su proceso de investigación es, primero, crear una idea. Teniendo una idea, podemos hacer una exploración. Después de que exploramos, planteamos el problema, para después revisar la literatura o, en su caso, todo lo referente a las teorías que se relacionan con el tema. Después de que ya hemos revisado todas las teorías referentes a nuestro tema, ahora es posible diseñar un instrumento de investigación. Me brinqué. Es posible la elaboración de una hipótesis para después diseñar el tipo de investigación que vamos a realizar. Después debemos definir la muestra. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si el universo o la población de la cual vamos a nosotros a realizar nuestra investigación es mayor a 36, se debe de hacer una muestra. Si es menor, se toma todo el universo. Después de haber definido nuestra muestra, qué tipo de muestra vamos a seleccionar, entonces podemos hacer el diseño del instrumento de investigación. Ahora sí, podemos diseñar un instrumento de investigación. Puede ser, ya sea una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser la misma guía de observación, para después aplicarla dentro del campo de trabajo. Al momento de aplicarla, vienen después los resultados, por lo tanto hay que analizarlos. Ya cuando los tenemos esa base de datos, podemos analizarlos y de ahí hacer el reporte. Ese reporte puede ser en forma de una conclusión general y que se recomienda o se propone para mejorar este tipo de investigación. En sí, este es el proceso de investigación cuantitativa. A continuación, podemos ver que está definido, el enfoque cuantitativo está definido para la recolección de datos y comprobar la hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar las teorías que se analizaron. Utiliza la recolección de datos y medición numérica solamente para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Su método es hipotético deductivo, como ya lo mencionamos. ¿Qué es el método hipotético deductivo? No es más que un procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dichos fenómenos, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis
y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con nuestra experiencia. Este método obliga al científico a combinar reflexión racional o momento racional, esto es la formación de hipótesis y la deducción, con la observación de la realidad o momento empírico, la observación y la verificación. Son las fases del método hipotético deductivo. Son 4. Planteamiento del problema, como ya lo vimos en el proceso. El enfoque, la creación de una hipótesis, la deducción de consecuencias de la hipótesis y la contrastación refutada o aceptada de esa hipótesis. Su metodología puede ser mediante una hipótesis estadística inferencial o mediante una hipótesis de estadística descriptiva. Si es de una hipótesis estadística inferencial, la metodología puede ser un experimento, un cuasi experimento o un experimento. En caso de que sea una estadística descriptiva, entonces es ex post facto, quiere decir que ya pasó el hecho. Pueden ser descriptivos o pueden ser correlacionales. Los más sencillos para llevar a cabo son estos tres. La estadística descriptiva, aquí lo maneja, es solamente describir que ya pasó, que es ex post facto, describir algún fenómeno que se realizó y también correlacionar ese fenómeno con una o dos variables. Técnicas de investigación. En este caso podemos hablar que el paradigma positivista maneja la técnica de observación comprobada, la encuesta y la entrevista estructurada. La observación controlada, la encuesta y la entrevista estructurada las podemos ver en sus instrumentos de investigación. La encuesta puede ser un test, puede ser una escala de medición. En cuanto a la observación controlada, las pruebas estandarizadas pueden ser la encuesta, las entrevistas y los cuestionarios. No hay que confundirse entre las técnicas de investigación, que en este caso se utilizan 3, entrevista, encuesta y observación, con los instrumentos de investigación. Esto en sí es lo que se va a presentar. En el caso de una entrevista, puede ser una guía de entrevista o un diario de entrevista. Un cuestionario que puede ser utilizado en la encuesta. Pruebas estandarizadas que pueden ser utilizadas en la encuesta. Escalas de medición, que es en la observación, y el test, que también puede ser utilizado en la encuesta. ¿Cuáles son los intereses en paradigma positivista? Los intereses son explicar, controlar y predecir. Tal dentro del paradigma positivista, la explicación precisa del fenómeno que se está desarrollando. Controlar ese fenómeno, si es el caso de una experimentación, y predecir qué se puede o qué puede suceder
con ese fenómeno. Son los intereses del paradigma positivista. Con esto, compañeros, terminamos la explicación del paradigma positivista. Muchas gracias por su valiosa participación. Por último, después de haber visto el video de lo que es el paradigma positivista, pues vamos a ver qué es lo que debe de llevar cada uno de los puntos de la estructura del paradigma positivista. Para empezar, la portada, como todo artículo, toda tesis debe llevar una portada con el logo, en este caso del SINADE, y la clave de la maestría que está en su momento estén estudiando. El título, que nos dice, debe de reflejar la definición del problema, debe guardar relación con el objetivo general, hay que tener mucho cuidado en eso, y también la pregunta o preguntas de investigación que se vayan a hacer deben de ser breves. Se deben evitar palabras o frases que carezcan de significado. Por supuesto, hay que darle unas dedicatorias, agradecimientos, lo que ustedes gusten, pueden ser los dos o puede ser solamente uno. Se recomienda evitar el exceso en los agradecimientos o las dedicatorias. El siguiente punto es el índice de contenidos. Aquí señala las partes que componen el documento para que sean fácilmente localizadas. Deben incorporar los apartados que integran la tesis, como introducción, capítulo por capítulos, los capítulos con sus subtítulos, conclusiones, bibliografías y anexos, señalando la página donde se inician los títulos de capítulos y además encabezados. La paginación comienza a partir de la introducción hasta las conclusiones de la tesis. Esto quiere decir que el índice no va enumerado, las dedicatorias igual no van enumeradas, y mucho menos la portada. La paginación debe de comenzar con la página 1 dentro de la introducción. Introducción. Aquí se debe exponer el propósito de la investigación, lo que se intentó demostrar en ella, mostrar un marco referencial donde se construyó el problema, es decir, el por qué, el para qué de la investigación. Esto es, se debe incluir una descripción general del documento. El capítulo 1, que su nombre es planteamiento del problema, aquí le corresponde presentar el problema en específico, su importancia, lo que se conoce de este, citando las contribuciones importantes realizadas respecto al tema. Es decir, en este capítulo debe de quedar definido el problema y su importancia. Por ejemplo, deben de ir incluidos en el capítulo 1 los antecedentes. Incluye elementos teóricos generales relacionados con la situación problemática a investigar, ubicándolos en el contexto internacional, nacional y local, así como un estado del arte. Dentro del mismo planteamiento del problema debe ir la formulación del problema y las preguntas de investigación. Se reduce el problema a términos concretos, explícitos en un enunciado que puede ser interrogativo o declarativo, tomando en cuenta al redactor las posibilidades de prueba empírica y se redactan las preguntas de investigación. Ahí representan el qué de la investigación. En el punto 3 de esa misma unidad está la hipótesis según el tipo de estudio. Hay que tener mucho cuidado en esto, existen varios tipos de hipótesis. Pero según el tipo de estudio
puede ser relacional, descriptiva, etc. Hay 4 tipos de hipótesis. En la respuesta tentativa que se la hipótesis es la respuesta tentativa que se propone al problema de investigación y alude generalmente a la relación entre dos o más variables. Los objetivos de la investigación, aquí se pretende alcanzar, aquí lo que se va a redactar es lo que se pretende alcanzar en el estudio. Escribir, explicar, siempre debe comenzar por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, plantear un objetivo es determinar la meta a la que se aspira a llegar mediante la investigación. Deben iniciar con un verbo en infinitivo, bueno, eso ya lo comentamos. Justificación. Justificar un problema es demostrar que es digno de investigarse, por lo que aquí se va a describir el porqué de la investigación, pero usando argumentos sólidos y dejando en claro la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad y la factibilidad. Delimitación del problema. Se proporciona información en relación con la delimitación teórica. Implica expresar con claridad las teorías o las teorías que explican el problema objeto de estudio. Hay que delimitar temporalmente el tiempo que durará la investigación, espacial, hay que delimitar el lugar donde se va a llevar a cabo. Y hay que delimitar las unidades de observación, hacia quienes van a ser observados. Por último, el marco conceptual. En este espacio se definen los conceptos que serán más comúnmente usados en la investigación y permite dar claridad en el desarrollo de la tesis. Para el capítulo 2, aquí se van a manejar los análisis de los fundamentos, que no es otra cosa que el marco teórico. Es aquí el objetivo de este apartado es que orientó tanto el diseño de la investigación como la interpretación de los resultados. En síntesis, este apartado tiene como finalidad presentar el conocimiento existente pertinente al problema objeto de estudio. Debe ser escrito siguiendo el hilo conductor o eje sobre el que se estructura lógicamente el conjunto de conceptos o fundamentos teóricos del estudio, de forma tal que se presente la idea de un todo relacionado. Aquí hay que tener mucho cuidado en el análisis de los fundamentos o su marco teórico, en citar perfectamente de dónde se obtuvieron la información, los datos de los que se están hablando, para no caer en un delito que después invalide su trabajo de investigación. El capítulo 3, que se refiere a la metodología, aquí hay que poner los sujetos estudiados, la población, el universo, y de ahí hay que seleccionar una muestra. También hay que explicar el método de selección, el material utilizado, o sea, los instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de análisis de datos. Aquí debemos describir el diseño de investigación, el paradigma, el enfoque, todo lo que acabamos de ver anteriormente. Aquí lo debemos de tener muy bien explicado, por qué estamos utilizando esta metodología. Si se utilizaron técnicas estadísticas para el procesamiento, incluyendo pruebas de hipótesis paramétricas o no paramétricas, se establece la sustentación de su uso o su justificación en esta metodología. También, después de haber diseñado el instrumento de investigación, pues vienen, por supuesto, resultados. Esto es el resumen de los datos recolectados, su tratamiento, sus estadísticas, sus gráficas. Se hace un manejo sistematizado de la información, agrupando, ordenando y separando. Principalmente las gráficas de lo que se encontró.
Por último, el capítulo 5, que a veces lo manejamos como conclusiones y recomendaciones o conclusiones y propuestas. En las conclusiones, en forma breve y precisa, de lo que se encontró dentro de los resultados, ahí se debe establecer si se confirma o rechaza la hipótesis o el supuesto, también si se alcanzaron los objetivos y si se contestaron la pregunta de investigación. Las propuestas es el elemento final de una tesis, es detallar a fondo la contribución que se hace al campo del conocimiento. Y por último, las referencias bibliográficas pueden ser en su mayoría electrónicas, tienen que ir sustentadas por las normas AP, ya sea en su citado o en las referencias. Deben de ir en lista en cuanto al orden alfabético, empezando por el apellido del autor. Si existen anexos, si llegaran a existir anexos, pues en ellos se tienen que incluir gráficas, fotografías, algo de material relevante que permita una mayor profundidad y comprensión en cuanto a la investigación. Esto es en sí la estructura del paradigma positivista. En un momento veremos lo que la estructura del paradigma interpretativo. Muchas gracias, alumnos. Espero esto les sirva para que ustedes puedan de aquí realizar lo que es su evaluación, su mapa conceptual y poder participar en el foro en el cual será abierto en tu forma. Bueno, a continuación, alumnos de la maestría en Administración Educativa, vamos a mostrarles lo más importante para ustedes, lo que es la estructura de la tesis, en este caso, perdón, del paradigma positivista. Como ven, debe llevar su portada, debe llevar dos, la que está en la pasta y una portada exterior. Las dos deben de contener los mismos datos, entre ellos lo que es el logotipo del SINADE, su nombre, el nombre de su tesis, la fecha, el review de la carrera y la leyenda para obtener la tesis en Maestría de Educación Superior. Después de la portada sigue el título. Ahí esa parte debe de reflejar la definición del problema. El título debe de reflejar la definición del problema, que guarde relación con el objetivo general y la pregunta o las preguntas de investigación. También ese título debe de ser breve y evitar palabras o frases que carezcan de significado. Un punto aparte que es opcional son las dedicatorias y agradecimientos. Pueden ir las dedicatorias o pueden ir los agradecimientos o ambos en diferentes hojas. Después ya de las dedicatorias está lo que es el índice de contenidos. Aquí nos dice que debe señalar las partes que componen el documento para que sean fácilmente localizados. Por lo tanto, deben incorporar los apartados que integran la tesis. En este caso, estamos hablando de que se dice unidad 1, planteamiento del problema,
tienen que ponerlo también dentro de su índice y después ya lo que conlleva ese apartado. Igualmente, introducción, anexos, bibliografía, todo debe de ir en ese índice. Por supuesto, señalando la página donde se inician ya sea los capítulos y los encabezados de cada uno de los temas y subtemas. La paginación, esto es primordial, siempre empieza por la introducción y queda hasta las conclusiones de la tesis. Tengan mucho cuidado en esto porque a veces empezamos a paginar desde la portada y no, debe de ir paginada con la número 1 desde lo que es la introducción. Y hablando de la introducción, aquí debemos de poner lo principal, el propósito de la investigación, lo que se intentó demostrar en ella, un marco referencial en donde se construyó el problema, es decir, el porqué de la investigación, el para qué, se incluye una descripción general del documento, o sea, sus partes, este, para que sea más fácil checar al que la quiera leer, que quiera obtener unos datos, puede checar empezando por la introducción, ahí le debe de manejar todo lo que de lo que se trata su trabajo de investigación. Ya de ahí viene lo que es el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. En este caso, es el primer capítulo de la tesis y ahí se presenta el problema en específico, su importancia, que es la justificación, las contribuciones y hipótesis realizadas respecto al tema, cómo va a quedar definido el problema y pues aquí vamos a ver lo que contiene el capítulo 1, empezando por los antecedentes. Pueden ser elementos teóricos generales relacionados con la situación problemática a investigar y ubicándolos empezando desde el contexto internacional, luego nos bajamos al nacional y para aterrizarlo en el local y así como su estado en el que se encuentra su tema de investigación. Por ahí podemos meterle un diagnóstico, cómo se encuentra la institución, vamos a hacer nuestra investigación, serían los antecedentes, pero sobre todo de nuestro tema a investigar. Ya después de los antecedentes, pues formulamos el problema y después hacemos ya sea la pregunta o las preguntas de investigación. En este caso, formulación del problema debe de ir con un enunciado en interrogativo o declarativo, y después se redactan las preguntas de investigación y estas preguntas de investigación representan el qué de la investigación. ¿Y para qué nos sirven? Pues para clarificar las actividades que vamos a desarrollar. Hipótesis según su tipo de estudio. La hipótesis pues no es más que la respuesta tentativa que se propone al problema de investigación y alude generalmente a la relación entre dos o más variables. Según corresponda, se planteará una hipótesis o un supuesto, aclarando que las hipótesis corresponden a estudios experimentales o cuasi experimentales y requieren de comprobación estadística. Como ya les comentaba al principio, en lo que es la metodología, esto conlleva un poquito más de complicación para poder comprobar el experimento, el cuasi experimento.
Posteriormente tenemos que establecer los objetivos de la investigación, empezando por el objetivo general, que solamente debe de llevar uno, y después los objetivos específicos no es más que los pasos para poder llegar al objetivo general. Estos objetivos, ya sea el general y los específicos, siempre deben de empezar por un verbo en infinitivo que indica la acción que se debe realizar, y además estos objetivos deben de ser claros y precisos. La justificación. Justificar un problema es demostrar que es digno de investigarse, lo dice Castañeda. Por lo tanto, en este apartado se indicará el porqué de la investigación usando argumentos sólidos, dejando en claro la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad y la factibilidad de nuestra investigación. Yo aquí sí les recomiendo que en la justificación, al inicio de la justificación, den una breve explicación de su tema, hablen acerca de su tema para ya después empezar a manejar la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad y la factibilidad. Aquí no hay que poner resultados, apenas estamos planteando el problema, aquí apenas estamos queriendo saber qué vamos a hacer para poder encontrar algo sobre el fenómeno a investigar. Delimitación del problema. Se proporciona información en relación con la delimitación teórica y que implica expresar con claridad las teorías que explican el problema del objeto de estudio. Hay que delimitar esas teorías. Límite temporal, que no es más que el límite de tiempo en el cual va a durar la investigación, si son 6 meses, si eso es un año, y hay que establecer el límite de tiempo en el cual desarrollaremos nuestra investigación. Y en este caso, si es transversal o es longitudinal. El límite espacial es el lugar donde se va a desarrollar la investigación. Debemos delimitar, no vamos a decir que vamos a realizar una investigación X y no pongamos en dónde la vamos a llevar a cabo. Tenemos que delimitar en dónde, porque puede ser a nivel estado, a nivel federal, a nivel regional o solamente en una institución. Y por último, la delimitación de las unidades de observación, o sea, quién vamos a investigar, quién van a ser nuestros objetos de estudio. Puede ser, si vamos a investigar en la escuela secundaria, tienen 20 grupos, pues vamos a delimitar si va perfilada a los alumnos, qué grupos, si es en la mañana, si es en la tarde, si es a primero, si es a segundo. O sea, ahí tenemos que delimitar nuestro objeto de estudio. Ya para terminar, pues está también el marco conceptual. En este espacio se definen los conceptos que serán más comúnmente usados en la investigación. Aquí en forma descriptiva, en forma de redacción, vamos a ir hablando de los principales temas o conceptos, mejor dicho, que nosotros vamos a utilizar en nuestra investigación de tesis. Y esto nos dará, para aquellas personas que no conocen del tema, les dará un poquito más de visión acerca de lo que ustedes están investigando, porque estamos hablando de conceptos técnicos que la propia educación maneja. Ya de ahí pasamos al capítulo 2, que es el análisis de los fundamentos, también llamado marco teórico. Aquí, tenemos que presentar
todo lo que encontremos de forma lógica, lo que sustenta nuestra investigación teóricamente, de tal forma que se presente la idea de un todo relacionado. Aquí en el análisis de los fundamentos, ya sea podemos manejar fuentes primarias, fuentes secundarias, sobre todo fuentes de electrónicas de Internet, tratando de evitar o de lo que manejamos siempre, que es copiar y pegar. Aquí hay que redactar eh, lo que consultamos, pero siempre citando al el autor de lo que nosotros vamos a redactar. Ya después que tenemos nuestro marco teórico, pasamos al capítulo 3, la metodología, que ya explicamos cuál es la metodología de un paradigma positivista, y por lo tanto aquí vamos a describir los sujetos estudiados, la muestra, el universo, y si se va a poder llevar a cabo una muestra para no tomar en cuenta toda la población. En caso de que se lleve la muestra, pues hay que seleccionar un tipo de muestra, y de ahí seleccionar el método, eh, aquí, seleccionar, me corrijo aquí, seleccionar, ahí está. Seleccionar los instrumentos de recolección de datos. Esto es, primero vamos a ver qué técnica vamos a llevar a cabo, qué vamos a escoger para nuestra investigación, y ya después de ahí, qué instrumento vamos a desarrollar nosotros. Ya puede ser diseñado si es un test, pues los test ya están diseñados. El procedimiento que vamos a llevar a cabo para el análisis de nuestros datos, si va a ser, vamos a tabular, si vamos a hacer gráficas, etcétera, etcétera. Ya después hay que describir de forma muy general el diseño de nuestra investigación, qué tipo de paradigma, ya lo vimos, si es positivista, si es interpretativo, si es sociocrítico, su enfoque, si es, ya vimos que positivista tiene un enfoque cuantitativo, su metodología, los instrumentos que manejamos acá arriba, el alcance, las variables que vamos a manejar, las características del escenario o contexto donde se tomaron los datos, y las técnicas estadísticas para el procesamiento, para comprobar la hipótesis. Eso, en todo eso es lo que ya manejamos. Aquí hay que ordenarla de esta forma para poder nosotros establecer nuestra metodología. Ya de ahí viene lo que es el capítulo 4, que son los resultados. Aquí este capítulo resume los datos recolectados, ya para poder ser interpretados estadísticamente, ya sea si es una estadística descriptiva o inferencial, de acuerdo al diseño de investigación, y de esos datos pues, pueden ser principalmente en gráficas, y esto nos da pie para después poder llevar a cabo nuestras conclusiones. Y es el punto número 5, capítulo número 5, que es la conclusión. De acuerdo a nuestros resultados, hacemos nuestras conclusiones de forma breve, objetiva, precisa. Vamos a
a desarrollar nuestros hallazgos y poniendo mucho énfasis en la hipótesis, en los objetivos y el problema. Tenemos ahí que comprobar si la hipótesis que nos planteamos se resultó o no resultó. Y por último se establece si se confirma o rechaza la hipótesis, como ya lo mencionamos, y en qué medida alcanzamos los objetivos. Y se contestaron la pregunta de investigación o las preguntas de investigación. Ya después que hemos concluido nuestros resultados, pues ahora vienen lo que son las propuestas, nuestras recomendaciones. A veces vienen como propuestas, a veces vienen como recomendaciones, que es detallar a fondo la contribución que se hace con el desarrollo de la investigación al campo del conocimiento, en este caso educativo. Las referencias bibliográficas pues, deben de ir de acuerdo a la norma APA, ya lo comentamos, en el marco teórico, sobre todo en el marco teórico, y si vamos a citar, tienen que ir referenciados de acuerdo a las normas APA. Y todas las citas que nosotros utilicemos en el marco teórico deben de ir su referencia al final como lo marca la norma SAPA. Y todas esas referencias deben de ir en un orden alfabético, empezando por el apellido, el primer apellido del autor. Si llegara a tener algún material relevante que nos permita una mayor comprensión y profundidad de la investigación, pues podemos ponerlos en lo que son los anexos. Hasta aquí sería todo, compañeros, alumnos, y espero sus comentarios y sus dudas.